Vive en el extranjero, ha evitado la justicia, acumula millones de euros sin declarar, habla bien de Franco, dice que la democracia es cosa suya, no pide perdón desde el elefante y ha escrito un libro que se llama Reconciliación. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Memorias de un emérito repudiado. ¿Qué busca Juan Carlos I? Una cosa antes de empezar. ¿Conoces Kit Digital 360? Te cuento más al final del episodio. Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles, sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos... Juan Carlos de Borbón llevaba más de 10 años sin mandar un mensaje a los españoles. Ya nos habíamos acostumbrado a que su voz y su tono fueran material de archivo. Y este lunes, sin embargo, aparece en internet este vídeo de 1 minuto y medio de duración. La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta transición. Una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo. El rey emérito aparece sentado en una silla cualquiera, desde luego no en un palacio. Detrás de él, proyectada o insertada por ordenador, casi quitándole el protagonismo, una enorme y estridente bandera de España ondeando. Parece un vídeo amateur. Lo primero que pensamos algunos es que estaba hecho con inteligencia artificial. No puede ser que el rey emérito esté imitando sus propios mensajes de Navidad para promocionar su libro de memorias. He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, y todo este es el legado que yo os he podido dejar. Pues sí, Juan Carlos I está en modo promoción. Son unas memorias que ha publicado antes en Francia que en España. Las ha publicado justo coincidiendo con los actos del 50 aniversario de su coronación, a los que no ha sido invitado por la Casa Real. Paradójicamente, el libro se titula Reconciliación. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo. Marta Barandela, hola. Hola, Juanlu. Marta Barandela es la redactora jefa de política del diario.es y se ha leído las memorias de Juan Carlos de Borbón para que nosotros no tengamos que hacerlo. Son más de 500 páginas, Marta. Si tuvieras que elegir una sola palabra para describirlas, ¿cuál sería? Pues creo que victimismo. A ver, él se vende un poco como un hombre incomprendido. Como alguien que cree que ha sido una figura súper fundamental para la democracia en España y que se ha sido muy injusto con él por una mezcla de noticias falsas, cree que también ha habido una caza de brujas, una cierta campaña gubernamental en su contra, y entonces es como si buscase pues una especie de redención a través del libro, pero sobre todo lo que tú te lees las 512 páginas y lo que ves sobre todo es una persona que se está haciendo la víctima. Para mí, una de las preguntas de este libro es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Has llegado a alguna conclusión de por qué decide Juan Carlos I publicar estas memorias en este momento? Él dice que es porque le han robado su historia. O sea, él cuenta que su padre le dijo que no hiciera nunca unas memorias porque un rey no debería ser como protagonista y no debería revelar secretos y cosas así. Y entonces él lo que dice es que le lleva a la contraria porque cree o siente que se ha contado su historia por él. Entonces, lo que sobrevuela el libro en realidad es un poco una sensación de saldar cuentas y luego tampoco esconde que él quiere volver. O sea, él ha vuelto muchas veces a lo largo de estos 5 años, sobre todo puntualmente a las regatas en Sanxenxo, y en el libro sí que dice abiertamente que él ahora mismo tiene 87 años, que nunca se imaginó que iba a estar 5 años en Abu Dhabi, y yo creo que en realidad responde a bastantes de las dudas sobre por qué escribe este libro. O sea, hay una parte de saldar cuentas y creo que hay una parte también de reivindicarse y de decir, me gustaría volver a España. Marta, ya has mencionado, Juan Carlos I tiene 87 años. ¿Dice algo en el libro sobre su muerte, su funeral, su entierro? Porque es algo que suele importarle mucho, claro, a la tradición monárquica. Y no sé si este libro parece una manera muy adecuada de que la Casa Real, el gobierno, la sociedad española en general, asuma que tiene que hacerle un funeral de Estado. Pues, spoiler alert, el libro acaba, de hecho, con el rey pidiendo un entierro con honores. O sea, la frase literal con la que acaba el libro es que él es un hombre que espera ser enterrado en su país, con honores, y añade España decidirá,
y la historia nos juzgará. O sea que claramente a lo largo del libro sí que se hace un relato en el que él espera ser redimido, espera volver a España y espera, yo diría, un funeral de Estado. ¿Quién es Juan Carlos I según Juan Carlos I? El rey se considera prácticamente el hombre que trajo la democracia, la persona que forjó el sistema político español. Hay un momento dado en el que le manda incluso ese recado a Felipe VI, a su hijo, que recuerde siempre que él, por mucho que le hayan repudiado, vamos a decir, es la persona que forjó el sistema político español tal y como lo conocemos. De hecho, el libro se lo dedica a todas las personas que le acompañaron durante la transición a la democracia. Y habla también en varios momentos del espíritu de la reconciliación y del objetivo de que se avanzase siempre sin reabrir heridas de la guerra civil. Sus palabras, no las mías, obviamente. Pero en todo momento es una cosa que aparece en el libro mencionada de manera súper explícita. Es todo muy contradictorio porque el libro se llama Reconciliación, pero, por lo que me cuentas, lo que hace más bien es reivindicarse y ajustar cuentas. Ahora profundizamos con más detalle, pero déjame que salude también a Alejandro Luque, que colabora con nosotros en eldiario.es escribiendo sobre literatura. Hola, Alejandro. Muy buenas, compañero. Alejandro, ayúdanos a entender para qué se escriben unas memorias, qué quieren personajes públicos como el rey cuando hacen un libro así. Por lo general, lo que hay detrás de unas memorias es una lucha por el relato, ¿no? Se trata de pasar a limpio la vida o una etapa de tu vida, minimizando los errores que has cometido y maximizando los éxitos, ¿no? Entonces, en este sentido, suele ser tan importante lo que se dice como lo que se omite, las personas que aparecen como las que quedan silenciadas, porque al fin y al cabo lo que son unas memorias o una biografía es la imagen con la que quieres pasar a la posteridad, ¿no? La foto con la que quieres que se te recuerde. ¿En qué deberíamos fijarnos, incluso antes de abrir el libro, al publicarse un libro de memorias? Yo diría que lo primero es el momento en las que se escriben y se publican, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el libro Manual de Convivencia que ha publicado Moreno Bonilla, que es una mezcla de memorias personales y políticas, pero de un político relativamente joven que está casi en campaña o en precampaña, ¿no? Y que tienen mucho de marketing o de propaganda electoral, con otro tipo de memorias. Por ejemplo, recuerdo las de Mario Vargas Llosa, El pez en el agua, que más bien venía a hablar de una etapa que daba por cerrada, ¿no? Era el momento en el que abandonaba la política tras disputarle la presidencia del Perú a Alberto Fujimori, y ahí lo que quería era un poco hacer balance de esa etapa. Digamos que en el primer caso, en el de Moreno Bonilla, estamos hablando de unas memorias de punto y seguido. En el caso de Vargas Llosa serían unas memorias de punto y aparte, y en el caso del rey emérito pues estaríamos hablando de unas memorias de punto y final, ¿no? Yo te confieso, Alejandro, que no me siento muy atraído en general por libros de autobiografías, porque me parece que me van a querer vender una moto. ¿Qué señales nos avisan de que no estamos ante una buena autobiografía, sino ante una autobiografía tramposa? La política, como la vida, está hecha pues de improvisaciones, de errores, de intuiciones, a veces también de decisiones tomadas bajo presión. Entonces, las memorias suelen obviar todo eso y reconstruir los momentos como si cada paso hubiera sido muy bien meditado y muy consciente y muy seguro. Por eso yo creo que la primera señal sospechosa sería leer un relato demasiado redondo, demasiado coherente, sin momentos de duda, donde todo está bajo control, ¿no? Hay que saber leerlos entre líneas. Y también pensar que incluso cuando quieren vendernos una moto, como tú decías, tenemos que saber que a veces también esas versiones nos dan información valiosa sobre cómo son estos personajes, cómo se ven a sí mismos y cómo nos ven a los demás. Por ejemplo, Alejandro, ponnos algún ejemplo de caso en el que se pueda leer entre líneas. Bueno, se me ocurre, por ejemplo, las memorias de José María Aznar, en las que nos cuenta que en los primeros años 70 era un chico muy disciplinado, muy estudioso, que se pasaba el día preparando sus oposiciones. Él nos quiere dar esa imagen de joven responsable y muy consciente de su futuro, pero al mismo tiempo nos está diciendo que mientras España estaba en la calle defendiendo las libertades, él estaba encerrado en su casa estudiando, ¿no? Y lo mismo podríamos decir
en el otro extremo del arco ideológico de Alfonso Guerra, que en sus 2 volúmenes de memoria hace algo muy raro, que es reconocer errores, pero siempre esos errores los atribuye a virtudes. Esto ocurrió porque yo era muy bueno, o por confiado, o porque creía en mis colaboradores. Intenta disculparse continuamente y eso, bueno, pues al final nos termina dando un retrato un poco narcisista del personaje, ¿no? Alejandro, antes de seguir analizando el contenido del libro del rey emérito, te quiero preguntar por la persona que ha escrito estas memorias junto al rey Juan Carlos I. Es una autora francesa, no firma el libro, pero todos sabemos que es ella la que está un poco detrás de la redacción de ese libro. Se llama Laurence Debré. Tú has escrito sobre ella, de hecho la has entrevistado. ¿Quién es? Laurence Debré es un personaje realmente interesante. Ella es la hija de 2 revolucionarios, Régis Debré y Elisabeth Burgos, que son 2 verdaderas leyendas de la izquierda mundial, ¿no? Régis Debré fue un amigo de Fidel Castro, del Che, de Salvador Allende, acabó siendo asesor de Mitterrand, aunque finalmente se pelearon, y es, como digo, bueno, un verdadero mito de la izquierda. Ella escribió un libro hablando de sus padres que se llama Hija de Revolucionarios, que en el sentido de Freud, que decía que había que matar al padre, pues eso fue pues, un asesinato literario en toda regla, porque ella está en las antípodas de las ideas de sus padres, ¿no? Ella se hizo broker en Wall Street, es una monárquica fervorosa y en este sentido pues parecía una persona muy adecuada para los propósitos, ¿no?, de esas memorias de Juan Carlos I, del rey emérito, ¿no? Alejandro Luque, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Marta, nos decía Alejandro que hay que fijarse también en lo que no está. Así que, ¿qué has echado tú de menos en estas 500 páginas de memorias de Juan Carlos de Borbón? Él es muy genérico en todas las cosas que tienen que ver con lo que él llama errores personales. Dice que cometió errores de juicios, dice que se ha visto envuelto en un desastre financiero que tampoco aclara muy bien a qué se refiere con eso. Por otra parte, también es contradictorio porque a la vez que dice eso, señala que hay muchas irregularidades de las que se le ha acusado sin ningún tipo de prueba. Y luego también habla en un momento de que la justicia suiza y la justicia española le han cerrado todo sin que haya ninguna prueba y sin que a él le hayan imputado. Y eso es verdad que es un relato muy interesado de cómo ocurrió. Claro, lo que él no dice es que la Fiscalía Española cierra todas las investigaciones porque los delitos habían prescrito y lo que no había prescrito da igual porque en ese momento todavía era inviolable. Entonces, esa parte evidentemente no la vas a leer en el libro. Y a modo de ejemplo, de hecho, en 2020, en el diario.es publicamos una exclusiva que firmaba Escolar y que firmaba Pedro Águeda, contando que Anticorrupción investigaba al rey por utilizar tarjetas de crédito opacas. Lo que se hizo en ese momento fue pagar Hacienda, se evitó problemas mayores, se impidió una investigación penal y eso, evidentemente, pues no lo vas a leer en el libro. También habla mucho de empresarios que a él le engañaron, se muestra a sí mismo como un hombre muy generoso, que en su generosidad fue engañado por hombres de negocios que tenían intenciones espurias y que él no supo identificar. O sea, siempre el relato suele ser él como persona muy generosa que intentando ayudar a la gente se dejó engañar. Pero ahí tampoco se mencionan nombres y no se mencionan algunas de las cosas que nosotros sí que sabemos ahora. Pero sí que dice algo sobre su fortuna, ¿no? De aquellos 100 millones que recibió como donación de Arabia Saudí. Es mucho dinero como para pasarlo por alto. Sí, ahí hace un relato bastante pormenorizado. Él dice que fue un acto de generosidad del rey de Arabia Saudí. Lo muestra como un regalo que no podía rechazar, vamos a decir, que hubiera sido maleducado por su parte si hubiera rechazado ese regalo. Y él dice que no hubo ningún tipo de contrapartida a cambio de recibir esos 100 millones que recibió de Arabia Saudí. También hace como una pequeña mención, un pequeño recado explicando que en aquel momento eso era un poco lo normal y que familias reales de todo el mundo e incluso políticos europeos hacían lo mismo. Lo que él no dice es que esos 100 millones no se declararon en ningún momento a la Hacienda Española, que se recibieron en una cuenta en Suiza que estaba a nombre de una fundación. Otro gran personaje de la biografía de Juan Carlos I es Franco, y más ahora que hay como un cierto revisionismo de la historia, una cierta incluso antipatía profranquista con Felipe VI. ¿Qué dice el emérito sobre Franco, Marta? También es un poco contradictorio, porque al final Juan Carlos I en todo momento se presenta un poco como el motor de la democracia, también como el salvador el día del 23F, y mientras tanto también hace un retrato bastante amable de Franco. Es decir, Franco sale bien parado del libro, yo diría.
muestra como una relación un poco padre-hijo en algunos momentos, relata que se implicó mucho en su educación. Hace también un poco memoria contando conversaciones que tuvo con Franco, o sea, siempre hay como una relación de complicidad cuando él era muy joven. Y cuenta que le visitaba todas las semanas, que iban a hablar, que mantenían conversaciones muy largas. Incluso dice en un momento dado que le preguntó una vez que por qué no permitía que hubiera libertad de partidos políticos en España, y que Franco le respondió algo así como que ya lo haría él, o sea, que ya lo haría Juan Carlos. No sé, al final la idea de que España tenía que ser una democracia nos van a convencer de que fue de Franco, ya verás. Marta, terminamos. El libro se llama Reconciliación, pero no sé si lo que le ha salido es un libro de reconciliación. Creo que el libro es más visceral que racional. En ese sentido no creo que le haga ningún favor de cara a la imagen que él pretende restaurar a los españoles, porque también es una obsesión como muy recurrente a lo largo de las páginas del libro, la imagen y el legado que él deja, y sobre todo que los españoles le perdonen por lo que él llama errores personales, ¿no? Creo que en ese sentido no le hace ningún favor. Creo que al revés, que para la reconciliación lo que le hubiera ayudado es solucionar todos esos silencios y todos esos huecos que deja en su relato y haber sabido asumir responsabilidades de una manera más clara y haber sabido pedir perdón a lo largo de las páginas del libro de una manera más clara a la ciudadanía española. Pero bueno, es una muestra más, yo creo, de que mientras en el libro suele decir que él lo que no quiere es obstaculizar a su hijo y que todo lo hace por el bien de la corona, se contradice permanentemente con todos los movimientos que van de forma muy clara a enfrentarse a Zarzuela actualmente, porque tampoco es una casualidad sacar un libro como este, sacar un vídeo como este, que el libro se haya publicado en Francia en el mes en el que era la coronación y el homenaje al juancarlismo, pero sin Juan Carlos, en el caso de España, y que se publique ahora en diciembre, cuando todavía hace un par de semanas en las que estábamos hablando de esto, ¿no? Es una confrontación permanente que luego él en el libro niega, porque todo es siempre por el bien de la monarquía. Marta Barandela, compañera, muchas gracias. Gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos... Kit Digital 360 es un portal que ofrece una mirada completa sobre Kit Digital, donde puedes consultar los principales datos del programa. Kit Digital es una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la digitalización de pymes y autónomos. Entra en kitdigital.red.es y descubre el impacto del programa en pymes y autónomos. Kit Digital es un programa del Gobierno gestionado por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.